Hola, seguimos. Llevamos ya 2 semanas con este texto de los signos del fin del mundo que el Señor Jesús nos está presentando. Y ahora llega un punto extraordinario, un punto precioso. Es como si de alguna manera Jesús interrumpiera el proceso que está diciendo para presentarnos un hecho luctuoso, un hecho tremendamente doloroso. Se ha interpretado este pasaje, cómo no, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las tropas del general Tito, y también, cómo no, por la destrucción definitiva en el año del 132 al 136 con la rebelión de un tal Simón Bar Kokhba que originó precisamente lo que es la diáspora del pueblo judío. Yo sobre este tema quisiera comentaros algo interesante. Es una pauta que aparece en las profecías. En las profecías, si la analizamos seriamente y bien, hay un elemento que se produce en el momento de la profecía, pero que esa profecía es proyectada hacia adelante en el tiempo. Es decir, aquí, en el fondo, Jesús nos está hablando del final de los tiempos. Nos rompe el primer tema, sino en el contexto general, porque después nos habla en el versículo 25 de la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, no podemos coger este pasaje y decir, bueno, no, esto no se... No. Por lo tanto, esto es posible que también suceda en los tiempos finales, y con dolor lo digo, sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Lo digo con todo dolor, también puede ser. Pero aquí en este caso sucede lo que os he dicho antes, un hecho tremendo en el año 70 después de Cristo, evidentemente, y en el año 133. Y quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el tema. El Señor nos avisa de que cuando llegue ese momento, pues no huyamos, que salgamos pitando, corriendo, que dejemos, porque el peligro es inminente. Y nos dice que algunos pasarán a cuchillo, a otros los llevarán cautivos, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que llegue el tiempo designado para estos, un tiempo en el que dirá el Señor, bueno, se acabó y ahora ya llega el punto final. Decir sobre algo que creo que debemos de aprender y aclararnos todos. No me voy a meter en el conflicto actual de Israel con los palestinos, pero sí que quiero hacer una referencia histórica contrastada sobre este tema. Cuando en el año 132, etcétera, 36, se produce la rebelión de que he dicho antes de Simón Bar Kokhba, los romanos asaltan, destruyen, tenemos los casos de Masada, destruyen el pueblo de Israel. Destruye el pueblo de Israel y lo que hacen es originar una deportación. Una deportación, lo que se llama la diáspora. Estoy hablando de los años 130. Es Adriano que ordena y quien organiza aquella situación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la provincia romana, que era en la época de Jesús, el mundo judío,
la provincia romana de Judea queda eliminada. Y entonces se convierte en la provincia de Siria-Palestina. Y es aquí, en el año 130, cuando aparece el nombre de Palestina. Y hay mucha gente que no es judía, quedó un pequeñito resto, pero minucias de judíos. Pero fue lo que entonces se empezó a llamar Palestina como un elemento militar, empezó a llenarse de gente, que claro, adquirieron el nombre de palestinos. Pero repito, fue a partir del año 130 después de Cristo. Con lo cual hemos de comprender y aceptar que Israel era antes que el pueblo palestino en aquella tierra. No estoy aprobando en absoluto la violencia, no estoy aprobando en absoluto algo que pueda matar a la gente. Estoy simplemente mostrando una situación que es la histórica. Y repito, como he dicho antes, una situación contrastada. Claro, y basándome en lo que el Señor Jesús habla sobre el asedio de Jerusalén. Después, en los siglos, estuvo invadida por muchos ejércitos otomanos, musulmanes, y últimamente por los ingleses. Se convirtió en protectorado. Palestina se convirtió en protectorado inglés, y hasta que al final, en el año 1948, se convierte en el Estado de Israel. Entonces, claro, se abre la posibilidad de que los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados entre el año 132 y 136 de Judea, de la provincia de Judea, que, repito, cambió el nombre a Palestina, volvieran e instaurasen de nuevo aquello que se había perdido en aquel momento. Política. Siempre la política a veces no es totalmente limpia. La guerra en absoluto está aprobada, ni mucho menos. Lo ideal sería un entente sincero y un alto el fuego y una comprensión mutua. Me he desviado del tema, lo sé, pero necesitaba expresarlo para que todos vosotros comprendáis un poco lo que está sucediendo hoy en día. Hará 75 años que el pueblo de Israel pudo volver a su Judea natal. Oremos por el pueblo de Israel. Lo dice el Señor: quien me bendiga, yo lo bendeciré. Quien bendiga al pueblo de Israel, Dios lo bendecirá. Fijaos qué cosa más curiosa, de un pasaje en que Jesús nos habla del asedio de Jerusalén, hemos ido a una narración preciosa e histórica. Por cierto, no te olvides de poner me gusta, y si quieres hacer un comentario, puedes hacerlo. Que sea un comentario, por favor, respetuoso y sincero. Que el Señor nos bendiga de nuevo. Amén.